Hola, hola, bienvenido. Hoy voy a estar trasplantando un calancho de tomentosa, así es que acompáñame a plantarlo. Hoy te voy a estar hablando sobre esta linda plantita llamada calancho de tomentosa, que es muy bonita porque tiene sus hojitas en forma manchadita color chocolate o color café, y pues esta es una suculenta que es muy bonita, muy llamativa. Tiene sus hojitas con miles de vellosidades, lo que la hacen peludita, y es una planta muy delicadita con respecto de los riegos y respecto de los cuidados, pues hay que darle los mismos cuidados de una suculenta, con exposición al sol moderada, con un riego bastante relanceado o bastante poco, y también con un sustrato muy drenante. Por lo que para ello hoy he preparado un sustrato bastante mineral, pero también bastante alto en materia orgánica. Puedes ver por acá las hojarasca. Puedes ver por acá hojarasca. Un poco de arena de construcción le puse en este caso. Y también le puse un poco de carbón. Eso para evitar que se generen animalitos, hongos y ácaros. Animalitos, hongos en lo que es la raíz de nuestra planta. La voy a trasplantar de un vasito. Como ustedes saben, si han seguido mi canal, yo planto en vasos desechables, que posteriormente, cuando la planta se desarrolla ya crecida, yo la paso a sus maceteros. En ocasiones, depende, la puedo pasar a un macetero un poco más grande, y en otras, como en este, que lo voy a pasar a un macetero definitivo, porque es un calancho y espero que no me cause problemas el poder dejarla con un poco más de tierra y con riegos muy cuidadosos. Así es de que voy a empezar a llenar mi nuevo contenedor, que es una linda maceta en color rosado, para que haga contraste con el color grisáceo de sus hojas y sus manchitas, que son tan lindas. Un calancho de tomentosa es una planta que requiere los cuidados de una suculenta. Pues yo la riego cada 10 días, aproximadamente cada 8 días, para que ella no se me vaya a secar, no se me vaya a podrir su raíz. Lo fácil de sembrar en vasos, mira, solo lo cortas así, chuc, chuc, chuc. Puedes cortarlo tan fácil sin dañar la planta. Son verdaderamente una joya estos vasitos para plantar. Puedes ver el sustrato. Está totalmente... Puedes ver el sustrato aquí. Mira, solo lo corté y ya sale perfectamente sin dañarse. Entonces, mira, es una planta que está muy bien enraizada y está muy bonita. Parece que es un poco seca la raíz por el calor que ha estado haciendo, pero ahí va. Mira qué bonita la raíz. Y la planta también está muy linda. Ya necesita una maceta más grande. Así es de que la vamos a pasar para esta. La voy a terminar de llenar. Un poco más alta, que quede un poco más alta. Ahí creo que queda.
Esta es una suculenta muy fácil de cuidar y es muy bonita. También se reproduce por hoja. Debe dejarla al sol parcial. Espero que este trasplante le ayude para que crezca más y se ponga más grande, se ponga más bonita y que no vaya a ocurrir exactamente lo contrario. Eso es lo que espero. Por eso la trasplanté este día. Y por supuesto les agradezco por acompañarme en esta linda tarea que se llama cuidar plantas, consentir plantas y tener nuestro jardín hermoso y nuestras plantitas pues también en buenas condiciones. Así es de que espero que les haya gustado este video. Mira qué bella. Mira qué bella se ve en su nueva maceta. Mira qué linda ha quedado. El color de la maceta le da mucho contraste. Ya quedó ella en su macetero. Ya este sí es el definitivo que ella va a tener. Y espero que pronto se me ponga más grande. Así que muchas gracias por acompañarme en este pequeño video donde hemos cambiado de sustrato, donde hemos dado un mejor espacio para que crezca mejor. Esta lindo calancho de tomentosa, velludito, que se me llenó por acá de arena, de sustrato. Así es de que espero te guste el video y si te gusta, pues te invito a que te suscribas a mi canal. De esa manera tú me ayudas para seguir creciendo. Con un like, un comentario, tú me ayudas para seguir creciendo y poder seguir haciendo más videos. Hasta el próximo video.